estas grandes marcas que se acompañan muchas veces de artistas muy famosos, le han abierto las puertas del mundo al tequila, pero tristemente en algunos casos también se lo han cerrado. Creo que esta crisis por mucho fue la más aguda que hemos tenido, la más grave. Llega un punto en el que es demasiado el agave, hay una sobreoferta y el precio empieza a caer. El inventario de plantas que se sembraron de agave en esos 8 años fueron 1.400 millones de plantas. Y se sobrepobló de agave. Yo creo que ahorita la población o el inventario de agave alcanza para cubrir 7-8 años de producción de tequila. En 12 años el precio del agave subió el 10,000%. El responsable de que haya calidad en el tequila es el productor del tequila. Es un mercado en donde un solo estado como California o como Texas venden más que todo nuestro país. La estrategia de marketing a través de crecer las ventas de tu producto, ¿cómo son las estrategias de posicionar la marca de una bebida alcohólica? Este episodio es patrocinado por nuestros amigos de Chiplo, expertos en asesoría hipotecaria. Si estás pensando en adquirir una propiedad, Chiplo te puede ayudar a encontrar el crédito hipotecario adaptado a tus necesidades. Cotiza y aplica en chiplo.com. Menciona la referencia cifras para recibir $1,000 de regalo y una asesoría gratuita. La Pod House, estudio creativo. Alberto, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Yo te quería preguntar primero, ¿cómo se convierte uno o qué tiene que hacer uno para convertirse en maestro tequilero? Muy buena pregunta. Gracias por la invitación a los dos. Pues bueno, ¿qué hace un maestro tequilero? ¿Qué tiene que hacer para convertirse en maestro tequilero? Es una muy buena pregunta. Fíjate que en la industria del tequila, hasta hace unos pocos años, estoy hablando quizá poco más de una década, no había una formación técnica formal como tal. Es decir, era un conocimiento empírico que se transmitía prácticamente de generación en generación o entre compañeros en las destilerías, pero hasta hace unos años empezó un esfuerzo ya un poco más formal por parte del Consejo Regulador de Tequila, por universidades como la UAG, en donde se lanzó por primera vez el curso de técnico tequilero. Yo soy ingeniero civil de profesión y soy de la segunda generación de ese curso de técnico tequilero. Posteriormente vino la maestría, pero bueno, actualmente creo yo que todavía la inmensa mayoría de los maestros tequileros que estamos en la industria, solamente unos cuantos tienen esa formación, la inmensa mayoría siguen siendo de una formación totalmente empírica, ¿no? En cuanto a lo que hace un maestro tequilero, bueno, pues es muy amplio. Finalmente el maestro tequilero es el responsable de todos los procesos productivos en la industria del tequila, que abarcan desde el agave hasta el embotellado. Claro que en cada una de las etapas hay algunos otros responsables, pero finalmente el maestro tequilero se encarga de procesar el agave, de transformarlo, de madurar los tequilas, de la destilación, es decir, de todo aquello que nos lleva hasta tener el tequila en la copa. Padrísimo. Y sí, como que luego esos nombres nos encasillan en responsabilidades muy puntuales, pero sé que tu labor en la marca y en este proyecto es muchísimo más grande. Y para los que no conocen Tequila Tierra Noble, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué los distingue? ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, empiezo con esta frase que dices tú de que te encasillan los títulos. De alguna manera creo que sí. Finalmente, en una tarea como la del maestro tequilero, donde es tan diverso el hacer, y además donde cada empresa también es tan distinta en cuanto a capacidades, alcances, tamaños, pues varía muchísimo la actividad o la responsabilidad de un maestro tequilero. Y ahora bien, en lo que es Tierra Noble, bueno, Tierra Noble es un tequila relativamente joven, 100% mexicano, que empieza mi familia, empieza mi padre. Este proyecto hace poco más de 20 años que entramos a la industria, 20, 25 años. Como marca tenemos un poco menos, tenemos quizá 11, 12 años con la marca de Tierra Noble. Y bueno, es nuestro segundo proyecto en la familia. Es un tequila que va enfocado a rescatar esta elegancia que México ha ido perdiendo poco a poco, pero una elegancia que fue, digamos, punto clave en la historia de nuestro país. Estoy hablando de principios del siglo XX, la época del Porfiriato, en donde había una influencia francesa en México, en donde había cierto gusto por esta influencia que venía de otros países en la arquitectura, en la gastronomía, en las bebidas incluso. Y bueno, justamente lo que tratamos de hacer es un tequila que se elabora en la Sierra del Tigre, 7,200 pies, una de las destilerías a mayor altura, y justamente porque buscamos tanto nuestra imagen como nuestro producto transmitir esa elegancia. Pues yo lo he visto bastante bien posicionado, al menos aquí en Guadalajara, que es donde me toca tomarlo. Me gusta. Y antes de pasar al tema de como creación de marca, que también queremos hablar de ello, me gustaría primero comenzar con un
poquito de la historia como del tequila y luego pasarnos a hablar sobre el campo y la situación actual de la industria del campo. Entonces, ¿cómo empieza el tequila? ¿En qué momento despega la industria? Porque ahorita es una industria que ha de valer miles de millones de dólares. Miles de millones. Entonces, ¿cuándo empieza esta industria a despegar? Pues mira, yo creo que el tequila empieza a despegar recientemente ya con un segundo boom. Estoy hablando de los últimos 10 años quizá, que empieza ya a sobresalir en distintos mercados internacionales. Pero bueno, la historia del tequila es tremenda. Viene, yo creo que desde que llegaron los españoles a América, que llegaron junto con ellos los primeros equipos de destilación, se empezaron a destilar los frutos y las plantas que había en este continente, y entre ellos sin duda el mezcal, el agave. El tequila como tal, bueno, pues ya empieza a tomar formalidad quizá hasta el siglo XVIII y tiene distintas etapas en donde va madurando, en donde se va haciendo un poco más relevante tanto en nuestro país como fuera de él. Yo diría que uno de los auges más importantes fue en la década de los 90s, porque ya teníamos como industria un par de décadas, quizás desde los 70s, evolucionando en términos de calidad. Finalmente el tequila, que había muy buenos tequilas desde antaño, desde muchos años atrás, empezó realmente a especializarse y a hacerse un poco más formal en la parte técnica a finales de los años 70s. Y yo creo que esta madurez se alcanza en los años 90s, en donde el tequila empieza ya a asomar la cabeza, insisto, no solamente en México, sino a nivel mundial, como, desde mi punto de vista, como un primer boom comercial. Y luego, hace unos años, quizá 8 o 10 años digo, que viene otro segundo boom tremendo, muchísimo más grande, en donde ya empezamos a participar más activamente en muchísimos mercados del mundo y ya somos una de las bebidas más consumidas además. Entonces, pues creo que es una historia de muchos años, de mucho esfuerzo y afortunadamente también de muchos logros. Sí, ¿es correcto el dato que el alcohol o el destilado más consumido en Estados Unidos ya es el tequila? Mira, hay muchos datos, muchas cifras a ese respecto. Creo que mucho tiene que ver cómo se catalogan los whiskies. El whisky como tal, como universo, donde se abarca el scotch, el whisky irlandés y el whisky americano, es mucho más grande que el tequila. Pero si segmentamos estas industrias del whisky por sus orígenes, el tequila ya es más grande, ¿no? El vodka sigue siendo, tiene mayor participación en el mercado estadounidense todavía. Pero bueno, el tequila hace 10, 12 años era alrededor del 3 o 4% del consumo mundial de las bebidas espirituosas. Ahora ya tiene una participación mucho más importante, ¿no? Entonces ha crecido muchísimo. Y luego como que muchos vemos a estos grandes artistas o a personas que no estaban en la industria a comenzarse a meter, ¿no? Vemos a artistas poniendo sus propias marcas. George Clooney, ya sean americanos o de otros lados. Y creo que eso ha ayudado de alguna manera al crecimiento de la bebida, pero no sé si ha como desvirtuado la esencia del tequila. Pues qué interesante lo que mencionas. Fíjate que coincido plenamente con lo que dices. Creo que estos artistas, estas grandes marcas que se acompañan muchas veces de artistas muy famosos, le han abierto las puertas del mundo al tequila. Pero tristemente en algunos casos, no digo que en todos, en algunos casos también se lo han cerrado. Digo, algo similar pasó años atrás con las grandes marcas que empezaron a incursionar en distintos mercados en donde el tequila no llegaba. Pero tristemente, en algunos de aquellos casos, también la calidad de esas marcas le cerraba las puertas al tequila. Es decir, se abrían camino y después se cerraban por sus malos productos. Afortunadamente el tequila, insisto, ha venido evolucionando de los años 70 para acá de una forma excepcional. Hay cada vez más técnicos, más profesionales. La industria se preocupa más por los procesos y el consumidor también ha sido mucho más exigente. En cuanto a los artistas que vienen, mencionabas tú, Luis, a George Clooney, pues George Clooney vendió su marca, me parece, 2020, 2021. Una marca de $1,200 millones, una cosa así, es una barbaridad. Y era una marca relativamente joven y una marca enfocada en el mercado americano. Después de él, que fue, digamos, el primero que tuvo esa notoriedad, vinieron muchos otros artistas que han empujado mucho el consumo del tequila. Yo creo que este boom del tequila en buena medida viene sustentado por estos mercados que abren estos artistas. Sin embargo, como bien dices tú, se ha ido desvirtuando la esencia del tequila. De alguna manera son perfiles de tequila que van más enfocados al americano, que van más enfocados a tequilas abocados o con aditivos, que ahora también hay una corriente muy fuerte para frenar ello, pero pues finalmente eso es una dualidad, ¿no? Claro. Se abren mercados y se cierran puertas también a la par. Y dentro de esta como gran competencia, porque ahora vemos al menos a Jalisco lleno de agave por todos lados y botellas nuevas y como demasiada competencia y entrada de mercados, en Tierra Noble, ¿qué crees o qué han buscado por su distinción?
es importantísimo tener claro cuál es el objetivo de la marca, cuál es la esencia, el ADN de la marca. Nosotros lo tenemos clarísimo desde incluso antes de lanzar nuestro producto, y es justamente eso que mencionaba yo al principio, rescatar esa elegancia de México que se ha ido perdiendo. México es muy glorioso en muchos temas. Desafortunadamente, como mexicanos tendemos a olvidarnos de esas glorias pasadas, y estoy hablando de periodos en los que México fue muy relevante, fue muy importante en la escena mundial. Principios del siglo XX, donde México tenía gran sofisticación, tenía gusto, insisto, por tendencias que venían sobre todo de Europa, y lo podemos ver en la calle, colonias aquí en Guadalajara como la Colonia Americana, en Ciudad de México, edificios emblemáticos, quizá Bellas Artes, algunos otros, Correos también son espectaculares, y eso nos habla mucho también de la influencia que se tenía y que tristemente se ha perdido. En Tierra Noble lo que buscamos también de alguna manera es rescatar esa complejidad del agave, porque teniendo en cuenta que el agave es tan complejo, pues debemos de aspirar a que nuestro tequila también sea complejo. Les doy un dato no económico, pero una cifra interesante. El agave, dicen los expertos, dependiendo de cómo se valore, puede aportar alrededor de 800 compuestos aromáticos al tequila. Es decir, es sumamente complejo. Hola. La uva, por ejemplo, con la que se hace el brandy, el coñac o el vino, dependiendo del varietal, aportará unos 215, 220 compuestos aromáticos. Es decir, el agave es sumamente complejo. El tequila tiene que ser también complejo. Eso es justamente lo que busca rescatar Tierra Noble. Esa elegancia que va de la mano de la complejidad. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito también sobre el campo. Ahorita que hubo todo este boom, seguramente empujado por estos artistas, y que el tequila empezó a tomar más relevancia en los mercados internacionales, claramente, o al menos aquí, si alguien no es de Guadalajara o de Jalisco y nos está escuchando, los campos, o sea, si tú aquí sales carretera, no sé, a cualquier lado, a la que salgas, retacados de agave. Y tengo entendido que eso generó pues una sobreoferta que tiró el precio del agave. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de eso? Sí, históricamente hay ciclos en la sobreproducción y escasez del agave. Es algo cíclico, digamos, que se ha venido repitiendo cada 8 o 10 años constantemente. Creo que esta crisis por mucho fue la más aguda que hemos tenido, la más grave. Duramos muchos años con escasez de agave, y eso llevó el precio del agave a estar por los cielos. Eso de alguna manera pues fomenta que mucha gente se integre al campo, que empiecen a sembrar agave, dentistas, arquitectos, contadores. Ahora, como bien dices, no nada más en las carreteras, en lotes baldíos aquí en la ciudad hay agave sembrado. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues llega un punto en el que es demasiado el agave, hay una sobreoferta y el precio empieza a caer. Cuando el precio cae, todos aquellos agaveros que digamos son de nueva incorporación dejan de sembrar agave y vuelven a sus actividades normales o vuelven a su siembra habitual, y dejan que haya muy poco agave disponible en campo para los próximos años, y eso lo vuelve a encarecer, ¿no? Es ese ciclo que constantemente ha sido. Mucho viene por este boom del tequila, este segundo boom, que empezó a crecer muchísimo el tequila, en gran medida por esta participación de los artistas en la industria, y porque el tequila también empezó, insisto, ya después de varios años a cosechar esos frutos de empezar a hacer las cosas bien, de tener una propuesta mucho más interesante, de abarcar otros mercados. Y curiosamente hay un fenómeno adicional que se suma a esta escasez de agave que estuvo por tantos años, que es el boom de la miel de agave. La miel de agave, si bien no tiene una denominación de origen, pues puede recurrir a distintas especies de agave. Cuando el agave tequilana Weber estuvo barato, pues esa industria también utilizó mucho del inventario disponible en campo y ocasionó una escasez futura. Órale. Para que te des una idea de la cantidad de agaveros que hay, tengo entendido que alrededor de 42,000 actualmente. 42,000 productores de agave son los que hay, cuando hace 10 años eran alrededor de 6,000. ¡Wow! Entonces es una diferencia abismal. Claro, muchos de ellos son pequeños productores, pero muchos de los que ya estaban también son y eran pequeños productores. Es decir, fue un crecimiento exponencial que ahora seguramente pues vamos a ver que muchos de ellos se retiran de esta industria agavera y van a quedar los 6,000 que ya estaban y quizá algunos otros más, ¿no? Pero esto ha sido cíclico, ha sido histórico. ¿Tienes el dato como de inventario sembrado que existe? Buena pregunta. ¿Así aproximado? Mira, tengo un dato que es del 2015 al 2023, que digamos son 8 años que de manera natural sería el ciclo del agave. Se sembraron, espero no equivocarme en el dato, 1,400 millones de plantas.
¿Y como cuántas necesitas para hacer una botella? Otra buena pregunta. Depende muchísimo, es algo muy variable. Fíjate que dependiendo de la madurez del agave, son cuántos kilos vas a requerir tú para hacer una botella. Claro. En la industria lo medimos por litros y lo medimos por litros a 55 grados de alcohol. Es decir, tenemos una medida que es lo más alto que puede haber en el tequila. Más allá de 55% de alcohol no se puede llamar tequila. Esta medición, dependiendo la fábrica en la que preguntes, andará alrededor de unos 8 kilos de agave por cada litro de tequila a 55 producido. Es decir, si ya lo traducimos a una botella de 3/4 de 40 grados de alcohol, serán como 5 kilos de agave. ¿Sí? Entonces hay muchísimo más inventario. El consumo anual hablo del 2023, de agave, me parece que fue de 1.4 millones de toneladas. Y hay 1.9 millones de toneladas. El inventario de plantas que se sembraron de agave en esos 8 años fueron 1.400 millones de plantas. Pero, y hay que multiplicarlo por los kilos. Claro, exactamente. Wow. O sea, sí se sobrepobló de agave. Muchísimo. Yo creo que ahorita la población o el inventario de agave alcanza para cubrir 7, 8 años de producción de tequila. Wow. Tranquilamente. Y creo que esto lo podemos entender, o sea, como la crisis y la sobreoferta con los precios del agave, ¿no? Si nos vamos un poco cuando había crisis, entiendo que el kilo de agave estaba alrededor de 55 pesos y ahorita que hay demasiada cantidad... ¿Centavos? Bueno, estás hablando cuando estaba la crisis, perdón. Sí. 30 pesos. 30 pesos y ahorita más o menos, entiendo, está alrededor de 5 pesos. Alrededor de 5 pesos. Mira, te doy un dato todavía más sorprendente. En 12 años, el precio del agave subió el 10,000%. No 10. O sea, estoy hablando de que costaba en 2011, 2012, 30 centavos y llegó a 33 pesos en el 2021. Como Bitcoin. Claro, aquí la caída fue más estrepitosa que el Bitcoin. No, quién sabe. Pero bueno, el Bitcoin ahí va de nuevo, ¿no? Sí. También a lo mejor es un ciclo parecido al del agave. Pero pasar de 30 centavos a 33 pesos en 10 años, bueno, pues es el negocio de la vida para los que tuvieron ese timing. Sí, claro. Es muy variable el costo porque en la industria del tequila, específicamente en la parte del campo, en el agave, se acostumbran mucho los futuros. Las empresas grandes, tanto productoras de agave como productoras de tequila, hacen contratos a futuro. Entonces, los grandes productores, quizá no los 6,000 de toda la vida, pero algunos de esos productores que tienen ya un tamaño considerable, promedian ese precio. Es decir, a ellos no les están comprando el agave ahorita a 3 pesos, pero tampoco se los pagaron a 33. A lo mejor se los están pagando a 17 o a 14, una cosa así, que es muy buen precio. Pero hay muchísimos pequeños productores, tanto de tequila como de agave, que van al precio spot, ¿no? A lo que está al día. Y ahí sí llegó a estar a 30 centavos. Es más, a mí me tocó conocer productores de agave que me decían, llévate el agave con tal de que me limpies el terreno. O sea, yo ya no le voy a meter ni para cortarlo. Córtalo tú, llévatelo tú. Estoy hablando de la crisis de hace 10 años. Y los que te lo vendían a 30, 40, 50 centavos cuando mucho. El costo de producción en aquel entonces era quizá de unos 3 pesos. O sea, imagínate, le perdían el tiempo, el costo financiero por unos centavos. No valía la pena, pero para nada. Después llegó a 33 pesos, bueno, que es carísimo, porque si tomas en cuenta los kilos, que se requieren para hacer una botella, pues en muchas marcas incluso no te dan las matemáticas, ¿no? Hay marcas que se venden ya en la tienda donde ya le ganó el productor, el productor, el intermediario, el distribuidor, etcétera, y se venden las botellas en 150 pesos. Sí, cuando de puro agave pues eran más de 150 pesos en cada botella. ¿Quién sabe qué te tomabas? Pero, también mucho tiene que ver. Pero bueno, ha sido tremendo. Ahora está muy bajo. Quizá baje un poco más todavía el precio del agave. Creo yo que se están tomando muchas medidas para paliar estas sobreofertas y escasez que han sido cíclicas. Pero bueno, seguramente veremos un año más, por lo menos 2025, de precios muy bajos en el agave. Sí, y me gustó mucho esto que platicas, porque para todo hay ciclos, ¿no? Y yo creo que siempre cuando se ve como una posibilidad de negocio, que es cuando yo creo que entra la emoción o la avaricia del humano, y que por eso los dentistas, los arquitectos empiezan a meterse a negocios que no son los suyos y crean pues esta subida de precios y luego pues viene, o sea, el resultado en lo negativo. A mí me interesaría saber, porque luego como que se ve muy fácil el negocio del tequila, ¿no? O sea, como una barrera de entrada que podría sonar fácil. A ver, ten una tierra,
planta unos agaves y empieza a buscar una marca. El día de hoy, ¿cómo crees o cuál debería ser así como el entendimiento para generar una marca en estructura de precios? Qué buena pregunta. Y más ahora que con estas condiciones del agave no está tan barato, muchos agaveros o mucha gente que invirtió en el agave va a optar por sacar su marca de tequila. Es decir, mucha gente va a preferir invertirle todavía un poco más en procesarlo y convertirlo en tequila que en perder su inversión. Entonces son épocas en las que la competencia viene muy fuerte porque van a salir muchísimas marcas al mercado. Históricamente también ha pasado. Aún a pesar de que ya el mercado está saturadísimo de marcas. Hay, no sé, 3,000 marcas, una cosa así, activas en el mercado. Es muchísimo. Pero van a salir muchas más, estoy seguro. Y la gente cree que por tener una marca con un nombre atractivo, con una imagen atractiva, ya va a vender, y no hay nada más equivocado que esa idea, ¿eh? Yo recuerdo hace 25 años cuando empezábamos en esto, algunos amigos de mi papá, amigos bien intencionados, le decían que vender la primera botella, estoy hablando de hace un cuarto de siglo, vender la primera botella le iba a costar $1,000,000, decían. Yo creo que ahora para una marca nueva puede ser muchísimo más por la competencia tan voraz que hay, ¿no? Y aparte hay unos gigantes preponderantes en la industria que acaparan muchísimo el mercado y hay con unas prácticas no muchas veces pues tan leales, ¿no? Tan justas. ¿Qué pasa? Bueno, lanzar una marca es la cosa más sencilla del mundo. Que se venda es lo más complicado. Creo yo que como industria nos ha costado mucho tener identidad. Yo veo los whiskies, por ejemplo, estoy hablando de los whiskies escoceses, todos los caros y los baratos, las marcas de toda la vida y las marcas nuevas tienen más o menos una misma ideología en cuanto al mercado que quieren atacar, cómo lo quieren atacar, cómo lo abordan. Todas venden más o menos lo mismo y la gente busca eso en el whisky. Es una bebida que siempre refleja al hombre de negocios, al hombre maduro, al hombre exitoso, ¿no? Siempre estamos por ese lado. El tequila ha volteado a ver a la mujer, ha volteado históricamente a ver mucho más a los hombres, ha querido incursionar en mercados más alternativos, mercados más tradicionales. Creo que no hay esa identidad como tal. Y en la calidad del tequila, pues también hay una disparidad tremenda. Hay tequilas excelentes que son increíbles en su calidad, pero hay otros que tristemente hablan muy mal de la industria. Entonces, esa es una complejidad que tiene la industria como tal. Creo yo que también ya como marca tener una identidad propia cuesta mucho trabajo desarrollarla y serle fiel también es muy complicado. Y entender la estructura de precios, bueno, es algo que yo me doy cuenta que mucha gente que está en el mercado, que está en la industria por años, no entienden cómo calcular sus precios. Tiene que ver mucho en el mercado en el que vas a participar, porque la estructura de precios es muy distinta, por decir algo, en Estados Unidos, en Europa, que en México. Y muchas veces la gente quiere tener un solo precio y con el tipo de cambio quieren salir y no les da. Y luego tienen unas incongruencias en sus precios. Es decir, en México valen $100, pero en Estados Unidos valen $80. Pues no hay una relación que de alguna manera el consumidor también va resintiendo y va creándole desconfianza, ¿no? Yo veo marcas que la gente prefiere comprar en el duty free o en Estados Unidos porque están a un precio muy por debajo del que estarían aquí o el que estarían en sus mercados principales. Entonces, bueno, el tema de establecer el precio de la marca pues tiene mucho que ver con la calidad, con la cantidad de kilos de agave, con el costo de tus insumos y también con lo que vas a invertir. Todo aquello que te paga el consumidor es algo que de alguna manera tú tienes que retornar a la venta de tu mismo producto. Es decir, cuánto lo vas a meter en marketing, cuánto lo vas a meter en distribución. También eso tiene que ver, ¿no? Finalmente el tequila, para que llegue a nuestra copa, pues tuvo que llegar a la tienda a la que vamos nosotros, tuvo que llegarnos como consumidores, y eso es algo que muchas veces las empresas no se ponen a pensar cuando determinan un precio de salida. Simplemente calculan cuánto me costó hacerlo y le quiero ganar el 20%, pero ¿el 20% de qué? Sí, yo me estoy imaginando que marketing, o sea, si yo tuviera que hacer un análisis, creo que yo pondría el marketing como uno de los costos de venta a más analizar en los flujos financieros, sobre todo en los primeros años, ¿no? Claro, y más ahora. Marketing y distribución. La distribución es importantísima también. El tequila de alguna manera empieza a tener participación en canales pues que antes a lo mejor no eran tan significativos. Estamos en lo que se llama canal tradicional, que son estas tiendas especializadas, en el canal moderno, que son las tiendas de autoservicios, en las grandes superficies, no sé, el Liverpool, Palacio de Hierro, etcétera. Es decir, en el supermercado también vemos muchísimas marcas de tequila. Y ya no nomás es el señor que compraba para el fin de semana, ya la señora también va y compra tequila para la reunión con sus amigas, los jóvenes, no se diga, y las generaciones también van cambiando los hábitos. Ahora la venta en línea, bueno, también ha tomado a raíz de la pandemia un auge tremendo. Agarrando ahorita el hilo del cambio de hábito en las generaciones, hace como 2 semanas comentábamos en un podcast que el consumo de alcohol en la generación Z
viene mucho más bajo que en la de los millennials o en la de los boomers. Sí, fíjate que hablando específicamente de la generación Z, sí consumen menos tequila, pero, y no nada más menos tequila, menos bebidas en general, de bebidas alcohólicas, pero lo que sí es un punto a destacar en la industria del tequila es que no solamente dependemos de esa generación, es decir, estamos conquistando mercados nuevos en donde atacamos generaciones, que quizás sean los millennials, quizás sean otras generaciones que sí siguen consumiendo. Entonces, de alguna manera hemos visto un crecimiento. Ya en los últimos 2 años no tanto, pero hemos visto un crecimiento importante en la industria del tequila, no tanto por los jóvenes, es decir, no estamos atacando a los mismos mercados, sino que estamos yendo a otros mercados. Estados Unidos está creciendo muchísimo, Europa, Asia, en donde no necesariamente el tequila ataca a esas generaciones. Sí, definitivamente es un tema para los que estamos en esta industria a tomar en cuenta, porque pues los hábitos van cambiando, lo que buscan las generaciones van cambiando, pero afortunadamente todavía el espectro del consumidor es mucho más amplio que la generación Z, ¿no? Que definitivamente sí está consumiendo mucho menos tequila. Sí, yo le vería, o sea, porque a mí me impresiona cómo llegan estas empresas tipo Diageo a comprar muchísimas marcas y que prácticamente, pues yo creo que de las marcas grandes, tanto de cerveza como de tequila, poco a poco Budweiser y todas estas marcas que traen pues el dominio de las bebidas espirituosas van agarrando y buscando pues hacer su cartera de productos más grandes. ¿Cómo ven esas prácticas de estos grandes monopolios llegando a mercados que apenas, como dices, se están formalizando? Mira, de alguna manera me ha costado trabajo entender su papel en la industria. Finalmente acaparan, como bien dices, gran parte del mercado, pero también nos abren puertas a los demás. Y yo de los últimos 6, 8 años para acá he visto un cambio en un demográfico muy específico, que es una generación de jóvenes, sobre todo alternativos, que ya de facto rechazan a esas grandes compañías que tienen un mercado tremendo y que siguen creciendo porque tienen una gran inversión en marketing. Pero hay otro mercado naciente que es mucho el mercado mezcalero, el mercado de las marcas de tequila independientes que van creciendo con una oferta, con una apuesta totalmente distinta. Yo creo que está muy bien que las grandes marcas sigan abriendo terreno al tequila, pero sí hay una tendencia muy marcada para marcas independientes, marcas pequeñas y ahora sobre todo marcas mexicanas, porque ya gran parte de la industria del tequila, no tengo el dato exacto, pero gran parte está en manos de extranjeros. Esto ha venido a traer una corriente muy distinta donde se buscan, por ejemplo, tequilas más naturales en sus procesos, tequilas de marcas preferentemente de manos mexicanas, marcas pequeñas, marcas quizá que tienen muchos años o marcas nuevas que tienen una apuesta por la calidad. Y esto no siempre, hay algunas excepciones, no siempre sucede con las grandes compañías. Tú mencionas Diageo, pues Diageo es el jugador más grande de bebidas alcohólicas en el mundo, no solamente de tequila, y tiene productos de todo tipo, para todo tipo de mercados. Pero lo que sí es muy notorio es el crecimiento acelerado de esta nueva categoría, sobre todo en la industria del tequila. En algunas otras también, pero en el tequila creo que es muy marcado, ¿no? Ya pasó con el mezcal hace unos años, ahora está con el tequila. Cool. Gracias por la explicación. A mí me gustaría hacerte más o menos la misma pregunta, pero en el campo. ¿Cómo funciona el negocio del campo? Tengo entendido que es bastante complejo porque, no sé, por ejemplo, una uva cuánto tarda en madurar, pero el agave tarda varios años y no lo puedes como almacenar, ¿no? Entonces son ciclos complicados de producción. Muy complicados. Mira, yo a pesar de no estar tan metido en el campo, pues tenemos mucha relación con los productores de agave, con gente que está en esta industria del agave. Y sí, como bien dices, uno de los retos es el tiempo que dura el cultivo. De manera natural, la siembra del agave es un ciclo más o menos de unos 7, 8 años para que llegue a su madurez. 8 años. Antes era un poco más, ahora ya con tantas ayudas que hay en el campo, es decir, no solamente me refiero a temas como el riego, sino fertilizantes, algún tipo de químicos no nocivos que han ido acelerando la madurez y el crecimiento del agave y el rendimiento que tienen también las tierras, pero sigue siendo un cultivo de largo plazo, de muy largo plazo, un cultivo con muchos riesgos. Si bien es un cultivo relativamente sencillo para que el agave se dé, no es tan fácil conservarlo en óptimas condiciones. El agave tiene enemigos, además de las plagas climáticos, por ejemplo, el exceso de agua pudre el agave, las heladas. O sea, una buena lluvia acaba con... No necesariamente una buena lluvia, sino terrenos en donde se anegue el agua, por ejemplo, que a lo mejor en un temporal extraordinario de lluvias puede pasar en terrenos donde regularmente no sucede, puede pudrir el agave. Entonces,
pues eso para el productor de agave es un riesgo tremendo. Cuando llevas 3, 4, 5 años ya con el cultivo ahí y lo pierdes, porque no hay nada que puedas rescatar, pues es tremendo el riesgo. Plagas, bueno, pues en todos los cultivos hay ese riesgo, en el agave no es la excepción. Y las heladas, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Ahora, el tema de la especulación también es tremendo. La ventana de tiempo en la que se puede cosechar el agave es muy amplia, es decir, no necesariamente tenemos que esperar a que el agave llegue a su extrema madurez, que sería lo ideal. El ideal para el productor de tequila es consumir agaves maduros, completamente maduros, porque van a dar las mejores notas, van a dar los mejores rendimientos. Sin embargo, en épocas como esta crisis de la que venimos saliendo, se utilizaba agave de 4 o 5 años de edad, cuando normalmente lo que buscamos los productores de tequila son agaves que tengan 7, 8 años, incluso llega a haber agaves de 9 años. Ahora va a volver eso es algo positivo dentro de estos ciclos, que la disponibilidad, la oferta de agave de calidad pues va a ser mucho mayor. Pero el riesgo en cuanto al productor de agave, bueno, pues es altísimo. Es altísimo. Ahorita están de alguna manera resintiendo el haber tenido costos tan altos. Porque, ¿a qué me refiero con resintiendo? Bueno, esto llevó a que hubiera muchísimos productores más de agave y ahora esta sobreoferta de agave es lo que hace que el precio esté por los suelos. Tristemente, porque creo que es una industria que bien manejada, que de la mano de las industrias podría tener muchísimo mejores números, podría ser más productiva, podría ser más ordenada. El CRT no controla eso un poquito. O sea, como poder estar afiliado a los productores agaveros y que sea un mercado un poquito más controlado. No, el CRT como tal no. El CRT es un organismo que busca o vigila el cumplimiento de la norma oficial mexicana. Mucha gente cree que el CRT es el responsable de que el tequila tenga calidad y no es así. El responsable de que haya calidad en el tequila es el productor de tequila. El responsable de que el cultivo del agave se lleve bien es responsabilidad del productor de agave. El CRT lo que va a buscar es el cumplimiento con la normatividad. El CRT de alguna manera tiene cierto control sobre la industria agavera y la industria tequilera, en el sentido de que regula y mide la producción que se lleva tanto del insumo como del tequila como de la materia prima, pero no acota si entran nuevos productores o no. El precio no lo puede regular, es un mercado libre. Entonces, bueno, eso está determinado por la oferta y la demanda. Sí, porque entonces la barrera de entrada es nula, ¿no? O sea, tengo un terreno, siembro y se acabó, ¿no? El único requisito es registrar tu agave. Cuando siembras agave, lo puedes registrar prácticamente en cualquier momento. Se debe de registrar, digamos, en el primer año del cultivo. Pero es todo. Simplemente ser un productor registrado, que no cuesta nada, es la cosa más sencilla del mundo, y pues venderle tu agave a quien te lo compre. Que hay muchísimas marcas que están buscando esos pequeños productores que muchas veces dan agave de calidad con buenas condiciones, sobre todo en épocas como esta. Oye, y una preguntita de cultura general. O sea, yo veo agaves en los altos de Jalisco, en el sur de Jalisco. Ustedes como marca, y que más bien de alguna manera tienen relación con el productor, pero no tienen sus propios campos, ¿cómo seleccionas el año, al productor, la tierra? O sea, dentro de su control de calidad ya de producto final, ¿tienen algo que analicen o todos los agaves llegan a dar la misma producción y calidad? No, es muy variable, tanto por la madurez, por la calidad del agave, como por la región. Esa es justamente una de las tareas más importantes del maestro tequilero, que la selección del agaves. Dependiendo la región, van a ser las características que primordialmente te dé. Hay dos regiones preponderantes, que es la región de los Altos y la región del Valle de Tequila. Son muy distintas en suelo y en clima, que es, digamos, donde estriba esa diferencia. Y eso hace que el agave, por ejemplo, el agave de los Altos, sea un agave muy aromático, muy potente, pero no tenga la complejidad que tiene el agave de la zona del Valle de Tequila, que es un suelo volcánico, un suelo con una mineralidad muy distinta, con un clima muy distinto, que da agaves más pequeños, pero muy complejos. A mí en lo particular me gustan los dos. En Tierra Noble utilizamos agave de las dos regiones, y como estas hay muchísimas más regiones. El agave se puede producir no solamente en Jalisco, sino en algunos municipios de otros estados circundantes a Jalisco, a excepción de Tamaulipas, donde también se puede producir, que no circunda Jalisco, pero bueno, impacta muchísimo. ¿Y cómo seleccionamos el agave? Bueno, hay que hacer visitas al campo, hay que conocer al productor del agave, saber cómo maneja él sus agaves. Yo por lo menos tiendo siempre a buscar a los productores que de alguna manera me han respondido
en temas de calidad, en temas de la formalidad, porque también es importante cómo te mandan el agave, es decir, si se gima bien, es decir, si el corte de estas pencas del agave es como uno lo pide, si lo limpian bien el agave o no, y cómo llevan el cultivo. Muchas veces uno de los problemas en la producción del tequila es que abusen de los insecticidas, fungicidas, etcétera, que eso inhibe de alguna manera alguno de los procesos, el más importante, que es la fermentación en la elaboración del tequila. Ahora. Entonces, es un proceso que abarca el acompañamiento al productor del agave, conocerlo, revisar el agave y valorarlo. La forma, digamos, cuantitativa en la que se valora es el contenido de los azúcares que tiene el agave. Lo que podemos hacer es una medición en campo, es medir cuántos grados Brix tiene el agave y en función de ello podemos intuir cuánto azúcar nos va a dar. El agave finalmente no tiene azúcares, tiene almidones que se van a convertir en azúcares y dependiendo de ese porcentaje de almidones que tenga, va a ser el rendimiento que tengamos nosotros al momento de hacer el tequila. Wow, no, sí, está muy complejo. Sí, pero tal cual eso, o sea, como que ves en muchos lugares, pues estos plantíos de agave y supongo que cada marca va creando su identidad y su selección para generar un producto más controlado. Porque luego nos pasa, tenemos aquí en casa una marca que tiene unas salsas de chiles y pues el chile hay veces que tiene más agua, menos agua y es difícil controlar el picor. Entonces supongo que la materia prima de alguna manera tiene que coincidir para generar pues esta botella que trate de ser normalmente igual, que la pruebes en cualquier época del año y puedas tener el mismo sabor que estás buscando. Idealmente tendría que ser así. Tristemente no siempre es posible. Y, insisto, hay ocasiones en las que el agave disponible es tan escaso que tenemos que buscar agaves ya sea o de otras regiones o de una madurez distinta a la que estamos acostumbrados. Y parte del trabajo importante del maestro tequilero es justamente paliar esas diferencias. Órale. Muchas veces lo que se hace es mezclar lotes de producción de distintas épocas para ir minimizando ese impacto que puede tener la materia prima en las notas, en los sabores del tequila. Pero sí, bueno, sería lo ideal, ¿no? Que siempre pudiéramos tener las mismas características del agave. ¿A ti quién te enseñó? ¿Tu papá? No, fíjate que mi papá empezó con este negocio como hobby. Él fue abogado toda su vida, pero siempre tuvo esta afición por el tequila, por el vino, por el ron. Y tal cual, como un proyecto alternativo, más un hobby que un negocio, emprendió. Un hermano y yo empezamos a intervenir más en el negocio, más activamente. Mi papá ya murió y estamos, él y yo, mi hermano y yo, desde hace 10, 12 años completamente al frente de este negocio. Hace unos años incluimos a unos nuevos socios en la empresa. Y bueno, es algo que aprendí primero en esta formación que te comentaba como técnico tequilero, pero sobre todo en el campo. Tengo la fortuna de haber trabajado con un par de muy buenos maestros tequileros reconocidos en la industria que me enseñaron pues prácticamente todo lo que sé, y lo demás lo he ido aprendiendo pues a base de prueba y error, el aprendizaje diario en la producción, pues creo que es el más importante, ¿no? En todas las profesiones yo me he dado cuenta que donde más aprende uno más allá de la escuela es en la práctica. Ya. De acuerdo. Y luego, con esta tanta competencia, a mí me interesaría saber qué han hecho diferente, cuál ha sido la constancia, cuál ha sido las decisiones de no abandono, para después de 20 y tantos años que inicia tu papá este negocio, sigan acá y tengan ese reconocimiento y pues ese éxito en ser uno de los tequilas pues recientes o jóvenes de marca, pero de los más buscados actualmente por los mexicanos y pues ahora sí que... Y tapatíos. Tapatíos, ¿no? Y yo creo que ya sí, nivel internacional también tienen ahí reconocimiento. Pues mira, yo siempre vuelvo a lo mismo. Hay que tener muy clara la idea, el concepto de la marca, lo que uno quiere y no salirse de ahí. Finalmente la constancia, la resiliencia de estar ahí en un mercado tan competido es lo que tarde o temprano te va a llevar a tener cierto éxito comercial. Por supuesto que hay que tener una buena propuesta, no solamente hay que ser terco y empecinado en vender un producto que a lo mejor la gente no quiere. Tenemos la enorme fortuna de que el tequila solamente se produce en México, principalmente en Jalisco, y la enorme fortuna también de que está en un momento de auge donde ha venido creciendo muchísimo en los últimos años, y aprovechar ese crecimiento pues es parte de lo que el equipo te ayuda, ¿no? Tener una buena estructura comercial, una buena estructura de marketing, te van ayudando a conseguir esas metas, pero sobre todo, insisto, no traicionar los ideales de calidad, la filosofía de la marca, el mercado al que quieres atacar, y sucumbir a veces ante ciertas ofertas que no necesariamente son las mejores,
creo que podría ser un error. Nosotros hemos sido muy fieles incluso a vendernos en los lugares que van acorde a la marca. Hay a veces la oportunidad de vendernos en otros lugares con los que no comulgamos y preferimos no hacerlo porque de alguna manera, por querer ganar mercado, que yo veo que a muchas marcas les pasa, traicionan luego la filosofía o la oferta que tienen hacia un mercado que sí podrían tener y empiezan entonces a perder ventas. Nosotros a lo largo de los años hemos ido construyendo poco a poco lo que tenemos ahora. Tenemos presencia en 18, 20 países más o menos, wow, en prácticamente toda la República Mexicana y sobre todo, bueno, mercados ya un poco más consolidados, no solamente Estados Unidos, que es un mercado interminable, sino mercados como Centro y Sudamérica, algunos en Europa, algunos en Asia, pues han ido caminando de alguna manera positivamente. Oye, Alberto, y ahorita que ya tienen este posicionamiento nacional, internacional, seguramente una estructura operativa y comercial bastante bien establecida, ¿no han pensado incursionar en estas nuevas industrias de mezcal, raicilla, que han tomado bastante relevancia? Fíjate que es interesantísimo. Incluso hemos tenido ofertas formales para participar en esos proyectos, pero no es tan fácil como la gente cree. El tequila tiene denominación de origen y dentro del territorio de denominación de origen no se permite que se produzcan bebidas como el mezcal, por ejemplo, que tienen otra denominación de origen. Y sumado a eso, todas las fábricas que son, me parece, de 1997 para acá, no pueden producir ningún otro tipo de bebidas alcohólicas, incluso aquellas que no cuentan con denominación de origen, dentro de sus instalaciones. ¡Órale! Entonces, sería incursionar de alguna manera en un negocio completamente nuevo. Es decir, no te puedes servir tanto de la estructura que ya tienes en la industria del tequila para pensar en, no sé, una marca de mezcal, por ejemplo, una marca de Sotol o de Bacanora. Pues no es tan sencillo, pero bueno, hay grandes corporativos que tienen inversiones en distintas regiones en donde sí se conjugan estas industrias del mezcal, del Sotol, del tequila, etcétera, ¿no? Que van creciendo también. El mezcal, pues es, digamos, detrás del tequila una bebida que tiene sus limitantes por la materia prima, pero que ha crecido muchísimo, que tiene una participación, un reconocimiento en el mercado y por los líderes de opinión del mercado, como son los mixólogos en todo el mundo. Hablo Reino Unido, Estados Unidos, en cualquier parte de Asia, reconocen muchísimo el mezcal. En gran medida se le asocia con el tequila, pero el mezcal ha ido construyendo también su propio camino muy interesante. ¿Cuál es la limitante del mezcal de materia prima? Pues muchos de los agaves que utilizan, que son silvestres, son de muy difícil obtención, es decir, son muy escasos, y muchos también son de una madurez mucho más prolongada que la del agave azul tequilana Weber. Hay agaves en la industria del mezcal que pueden durar 15, 20 años en madurar. A eso súmale que son silvestres en la mayoría de los casos, pues la disponibilidad es muy baja. Entonces, ¿qué tanto pueden crecer? Pues más allá de lo que dé el mercado, lo que dé el agave, ¿no? Entonces, sí, el tiempo. Están muy limitados en ese sentido, pero bueno, han crecido hasta donde han podido. Oye, Alberto, y para cerrar un poquito el episodio, ¿cuáles son los planes de Tequila Tierra Noble para los próximos años? O sea, ahora entiendo que han habido muchos movimientos y cambios dentro de la industria. Supongo que ustedes, conservando esta identidad y este ADN, ¿cuáles son sus próximos movimientos que están pensando como marca y como empresa? Mira, sin duda consolidar el mercado nacional, que finalmente tenemos muy buena presencia, que tenemos muy buenos números, pero la industria es tan peleada, es tan competida, que bueno, hay que afianzar bien el mercado. En México no es tan buen negocio como uno podría pensar, a pesar de que hay un buen consumo. Es muchísimo el gasto que se requiere para vender una botella. Entonces queremos consolidar, afianzar bien ese mercado, pero sobre todo aumentar nuestra participación en mercados más importantes en el consumo del tequila, como es el mercado estadounidense. Allá el mercado es muchísimo más grande, es como el doble de lo que se consume aquí en México. Es un mercado en donde un solo estado como California o como Texas venden más que todo nuestro país, y consolidarse allá es sumamente complejo, toma mucho tiempo y mucho esfuerzo. Afortunadamente hemos ido por buen camino, pero bueno, sin duda la mira está en consolidarnos tanto en México, pero sobre todo expandir un poco la huella en Estados Unidos. Creo que vienen nuevos proyectos, seguramente nuevos lanzamientos dentro de nuestra gama, pero lo más importante, insisto, es seguir entendiendo a nuestro mercado, al mercado que nos consume, lo que busca nuestro mercado y lo que nosotros queremos mostrarles. El mercado del tequila es inmenso en cuanto a la variedad de oferta que puede tener. Y justo es ahí donde queremos nosotros ser innovadores, ser referentes, como poco a poco lo hemos ido logrando, en este andar de las marcas independientes, de las marcas pequeñas, que de alguna manera tienen una oferta interesante, no solamente para el mercado nacional, sino para todo el mundo. Buenísimo. Bien, yo quiero cerrar un tip, consejo
para poder reconocer un buen tequila cuando lo compramos, aparte de la imagen, ¿no? Pero, o sea, si, no sé, uno que sea mejor, ¿cómo lo podemos diferenciar? Mira, un cliché muy, muy conocido es que el mejor es el que te gusta más, pero definitivamente hay elementos que hay que cuidar. Hay que buscar que sea una marca de tequila reconocida, es decir, que no sea una marca quizá de una incursión muy breve en el mercado, por un lado, y que cumpla con todos los legales. Desde mi punto de vista, mucha gente tiende a pensar que el tequila 100%, que es por ejemplo el caso de nosotros en Tierra Noble, que se hace únicamente con agave, es el mejor, pero hay tequilas incluso que no son 100%, que son muy buenos. Hay que buscar que tengan el marbete de Hacienda, es decir, que cumplan con los requerimientos legales por parte de Hacienda, que vengan todos los datos del productor en la botella. Y dependiendo de los gustos y el presupuesto, si es o no 100%, cuando también va a ser un punto de referencia importante. Y pues más allá de eso, entender las marcas, que el universo del tequila es tan amplio que vamos a encontrar una infinidad de tequilas muy distintos. Pero bueno, cuidando que el tequila tenga esa formalidad, quizá podamos tener de forma más segura un tequila de calidad. ¿Y tú cómo te tomas el tequila? ¿Derechito o así en...? Pues es tan versátil. O sea, pues es que no sé, a ver, un maestro tequilero, ¿cómo se toma el tequila? El tequila es tan versátil que lo puedes tomar en coctelería, lo puedes tomar solo. A mí, en lo personal, me gusta más por mi trabajo y porque ya me acostumbré a tomármelo derecho, tomármelo solo. Pero de repente también es cansado, ¿eh? Mucha gente piensa que es el trabajo ideal porque tomas todos los días, pero ya cuando tomas por obligación es distinto. Y más allá de eso, creo que depende mucho de la ocasión, ¿no? A mí, por ejemplo, si estoy en una cata más formal, pues evidentemente tiene que ser derecho el tequila. Si es con amigos, pues muchas veces te antoja mezclarlo. Generalmente lo mezclo con agua mineral. Con refresco casi no me gusta. La mixología, creo que es muy difícil encontrar un buen mixólogo que logre sacar esas notas del agave y conservar la esencia del cóctel. Pero también hay mixología muy sorprendente. Ya, pero el maestro tequilero se lo toma derechito. Derecho, como debe ser. Muy bien. Oye, Alberto, última duda, porque siempre le he tenido y nunca se le he podido hacer a alguien de la industria. Yo me acuerdo que en mi plena juventud había muchísimas fiestas o activaciones de las marcas a través de fiestas, ¿no? Entonces existía la fiesta de Don Julio y la fiesta de Herradura o sea, había como mucha invitación a conocer estas bebidas espirituosas, no únicamente del tequila, sino de varias, a través de buscar esta marca, buscar a sus consumidores a través de eventos sociales. Y ahora veo muy poco la presencia, posiblemente porque ya no es el nicho de mercado que están buscando. O porque ya no vas. O porque ya no vas. No, también puede ser. O cómo, creo que es lo más importante, la estrategia de marketing a través de crecer las ventas de tu producto. ¿Cómo son las estrategias en general de posicionar la marca de una bebida alcohólica? Mira, se ha ido sofisticando muchísimo también la labor del departamento de mercadotecnia en cada empresa. Siguen habiendo esas fiestas, quizá ya no somos el mercado target, ya no son tan populares como antes, porque ahora las marcas también invierten en otros esquemas. Hay marcas que están muy metidas en el tema de los deportes, en el tema del arte, en distintos nichos, donde cada marca va encontrando su propio mercado. Pero bueno, definitivamente el punto de difusión ahora más importante son las redes sociales. Hay muchísima actividad en redes sociales. Muchas veces uno no lo percibe como publicidad, pero son esfuerzos que finalmente son publicitarios por parte de las marcas y que posicionan tal o cual marca en la mente del consumidor. Creo que así como se ha ido especializando, también el mercado ha ido cambiando ante lo que recibe de una buena manera o no. Muchas veces este demográfico del que hablaba yo, de este consumidor alternativo, ya no quiere esas marcas masivas. O sea, cuando percibe que una marca es tan masiva, automáticamente, sea verdad o no, empieza a asociar, muchas veces de manera equivocada, que es un producto que no tiene calidad. Entonces también las marcas tenemos que ser cautelosas en cómo nos vamos a conocer, ¿no? Eso creo que ha ido cambiando muchísimo con el tiempo. Va, pues muchísimas gracias. Estuvo padrísimo. Aprendimos muchísimo. A la hora. Y pues a la siguiente nos vemos en otro lugar para poder deleitar el tequila Tierra Noble. Derechitos. Con un tequila en mano. La Pod House, estudio creativo.